Entonces, es muy interesante cómo esta discusión sobre la tabula rasa queda enterrada, pero otra vez los neomarxistas especialmente reviven esa o intentan revivir esa metodología de tratar de esa metodología para entender la conducta humana, el comportamiento, y te tratan de convencer de que los roles sexuales, por ejemplo, se explica desde la cultura o desde el aprendizaje. Y eso está refutado, enterrado, pero por la biología e incluso a nivel de neurociencia. Hoy tenemos totalmente desterrada la idea de la tabula rasa y el innatismo. Ambos están desterrados porque en realidad es una fusión de ambas cosas y en donde el logos finalmente puede o no tener control sobre esos instintos. Y luego pensaba, cuando vos hablás de esto de barajar y dar de vuelta, ¿no? El gran reinicio o el gran salto adelante de Mao Zedong. Es como una pulsión constante. ¿Sabés qué más me vino a la mente? La Revolución Francesa. Querer barrer el calendario y empezar año cero, cambiarle los nombres a los meses, cambiar la duración de los días. O sea, es una obsesión por la narrativa, ¿no? Como si realmente cambiar la narrativa pudiera transformar en esencia al hombre o a la sociedad. Y ante el fracaso, la salida, ante el fracaso de la planificación, ante el fracaso de la ingeniería social, la salida tiende a ser el genocidio. Ahí el último ensayo de Lenin, que se titula, su último discurso en realidad, pero está en escrito, enfermo ya, siendo el líder de la Unión Soviética, bueno, y si tienen que morir millones, mejor. Se titula Mejor pocos, pero mejores. Me recuerda mucho, lo estoy buscando, a un texto donde Bakunin destruye al marxismo, que es estatismo y anarquía, pero concretamente el punto que me interesa es cuando habla del gobierno de científicos, cuando dice lo peor que se le puede hacer a la ciencia es entregarle las riendas, o sea, el poder, las riendas de la vida de los demás. O sea, es convertir a la ciencia en un método de despotismo que va a ser el más cruel de todos. Sin lugar a dudas, con la arrogancia de los que se autoperciben como sabios. Choca frente a esta visión lo que históricamente hemos defendido los liberales, que es el orden espontáneo, la cifra, la idea de que en realidad lo que hay que hacer es permitirle a esa inmensa pluralidad de hombres actuar cada uno como mejor le parezca, incluyendo errar, y que de esa digamos, de esa suma de acciones, de esa suma de investigaciones y de procesos de aprendizaje permanente, llega la evolución social. Solo puede llegar así, o sea, solo puede llegar de ese gran contraste y competencia permanente de búsquedas de soluciones a los problemas. Muy buenas tardes, amigos. Hoy les traigo una entrevista que sin duda les resultará de gran interés. Y tengo el honor de convocar al doctor Hugo Vera Ojeda, un defensor de amplia trayectoria de las ideas libertarias en el Paraguay, abogado, de hecho, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Unida y presidente de la Fundación ISOS. Los invito a seguir, por cierto, su canal de YouTube ISOS TV, que está enlazado en la descripción. Muy buenas tardes, Hugo. Un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, Nicolás. Realmente agradecido y el honor es mío. Realmente no todos los días uno tiene la suerte de hablar con personas tan connotadas en la libertad. Entonces, es un gran honor para mí. Hugo, te he convocado porque claramente, no lo ignora nadie que siga este canal, vivimos en tiempos donde se trata a la humanidad como si fuera un gran laboratorio de experimentación social en todos los ámbitos posibles. Y vos te has especializado en distintos estudios de la conducta humana.
Creo que desde el enfoque que vos has desarrollado, muy agudo, por cierto, de varios de los temas que hay hoy sobre la mesa, podemos llamar a la reflexión a las personas que nos miran. Para empezar, te quería preguntar, ¿qué es la etología? Bueno, la etología es una ciencia que desde que Konrad Lorenz tiene un premio Nobel incluso por este, digamos, aporte a lo que es el estudio de la conducta humana. Es una ciencia empírica que se enfoca en el estudio del comportamiento humano en comparación con las demás especies. Es muy importante porque viene a constituir una de las tantas, digamos, disciplinas que están dentro de lo que podemos llamar el universo de las ciencias de la conducta. Dentro de la ciencia de la conducta tenés desde la pedagogía, tenés hasta la praxeología, porque no podemos meterlo ahí. También, por supuesto, todo lo que es la sociobiología, la neurociencia incluso, incluso el conductismo, ¿verdad? Por más de que tengamos las críticas sobre lo que es el conductismo, también podemos enfocarlo o podemos meterlo dentro de este grupo de lo que es la ciencia del comportamiento. Pero ¿por qué es tan importante la etología y cuál es la diferencia con las demás disciplinas que estudian el comportamiento humano? Porque desde el aporte de Konrad Lorenz, no es que Konrad Lorenz es el primero que estudia a los animales y lo compara con los seres humanos, porque eso vemos, si uno ve la avispa de Aristófanes, por ejemplo, ya va a encontrar comparaciones incluso, ¿verdad? Entonces, no es solamente por una comparación, sino que por primera vez en la historia de la humanidad, el estudio del comportamiento humano se lo enfoca desde un método a posteriori, desde un método empírico. Antes todo era en forma priorística, es decir, la filosofía, la psicología, todos se enfocaban desde un aspecto doxático, era más opinión que otra cosa. Bueno, a partir de Lorenz, lo que ocurre es que el comportamiento puede ser, digamos, observado en forma comparativa con la especie y bueno, a partir de ahí se sacó interesantísimas conclusiones y fue el punto de partida para otras disciplinas por cierto, refuerzan las tesis de Lorenz, como la sociobiología, que incluso hoy a nivel de neurociencia se tiene confirmada muchas conductas que podemos, como él le llamaba, conductas atávicas, ¿verdad? Entonces, la etología es un aporte muy importante en lo que se refiere al estudio del comportamiento humano. También, por supuesto, muchas cosas muchas ideas que tenían muchos liberales, como una especie de Albert Einstein, o lo que le ocurrió a Albert Einstein, de que presumía ciertas cosas, o sea, tenía la idea, deducía ciertas cosas, pero no tenía los parámetros empíricos para demostrar. Eso le ocurrió a una generación larguísima de liberales que siempre hablaban de la imposibilidad, por ejemplo, de utilizar a la sociedad como un gran laboratorio, sencillamente porque la conducta humana es impredecible. Entonces, por eso es que a mí, de cierta forma, me apasiona mucho, no solo la etología, sino que la sociobiología y todo lo que tenga que ver con buscar una comprensión del comportamiento humano. Es realmente muy apasionante. Sin duda, Hugo. Para quien, digamos, para un neófito, para alguien que no entiende de este tema, el marco del estudio que has realizado de la etología y sobre la conducta humana, ¿qué puede decirnos, por ejemplo, de fenómenos que hoy están a la orden del día, como el transhumanismo, como la ideología de género, o como el deconstructivismo en general? Tratar de, digamos, deconstruir una serie de instituciones y de figuras culturales trabajadas a lo largo de siglos, en virtud, digamos, de un nuevo orden social global incluso, que básicamente apunta a modificar bruscamente los hábitos de miles de millones de personas. ¿Qué nos podría decir la etología respecto a estos
intentos renovados de ingeniería social y de planificación central de la vida de los individuos? Bueno, primero que no pasa por juzgar como quieren hacer algunos sociólogos de repente que hacen un buen análisis de conductual o de la conducta social, por decirlo así, si puede existir eso, y busca aplicar una solución. En este caso simplemente se detiene a observar, ¿verdad? Vemos patrones de comportamientos muy repetitivos en la historia de la humanidad. Esa búsqueda del nuevo orden no está solamente en el ser humano. Si vos ves algunas especies como los leones, que cuando entra el nuevo macho alfa, hace una limpieza, digamos, de todo lo que eran los genes anteriores, ¿verdad? Igual ves ese patrón de comportamiento en los chimpancés. Bueno, ese patrón de comportamiento que nosotros tenemos de buscar siempre un nuevo orden, como si fuera que estamos reñidos con, con el status quo o con la naturaleza misma muchas veces, tiene bases instintivas, ¿verdad? Buscamos una construcción de un parámetro desde nuestra cosmovisión. Esto lo vas a encontrar, por ejemplo, en Platón, con su visión protocomunista, como le dicen algunos, ¿verdad? Es una visión de una sociedad planificada. Esto lo ves en forma muy repetitiva en toda la historia de la humanidad. Y la etología lo que te dice es que esos comportamientos es como una especie de base, que son conductas que están reprimidas en muchos casos, pero nunca están suprimidas. Es la teoría de la olla a presión que le decía Konrad Lorenz. Uno puede modificar de repente ciertas conductas. Precisamente, ya que tocaste el tema de la ideología de género, por decirlo así, acá con la etología prácticamente se entierra una discusión muy antigua, que es, digamos, la base de la ideología de género, que es la tabula rasa. La ideología de género es un intento de revivir la tabula rasa que ya Aristóteles hablaba y decía que nacemos con una mente en blanco y cualquier rol, conducta, es decir, se obtiene por el aprendizaje, ya sea un aprendizaje por los sentidos, etcétera. Vamos alimentando a la mente y esa va tomando forma, por decirlo así. Entonces, si es que creemos en la tabula rasa, es fácil creer que los roles se construyen desde el aprendizaje. Pues, cito, si los padres deciden educarle a su hijo como niña siendo niño, entonces el resultado va a ser una conducta totalmente construida. El innatismo se opone, por supuesto, a esa visión, pero el innatismo también trata de explicar toda la conducta desde los genes. Y eso no es así, porque si fuera la explicación fuera tan básica como los genes, entonces no existiría la libertad, no existiría una serie de cosas porque hubiéramos tenido como una especie de piloto automático y ya seríamos como animales que ya tiene toda una estructuración social, ¿verdad? Tampoco entonces, existiría el aprendizaje, porque no habría prueba y error, y no existiría ese proceso acumulativo que hemos atestiguado a lo largo de generaciones, ¿no? Acumulativo de experiencias. Totalmente. Entonces, ¿cuándo queda, digamos, finalmente resuelta esta gran discusión entre tabula rasa e innatismo? Justamente con el aporte de Konrad Lorenz, porque qué es lo que aporta? De que efectivamente existen conductas innatas, indudablemente, que son conductas, el atavismo, por ejemplo, el hombre es más violento por alguna razón, las mujeres son más, digamos, empáticas por alguna razón. De ahí hoy tenemos la explicación de por qué las mujeres eligen de repente profesiones que tienen que ver más con la empatía, por qué los hombres eligen profesiones que tienen que ver más con la violencia y una serie de cosas que antes no lográbamos entender. Eso no quiere decir que sea de un determinismo, es decir, simplemente es una predisposición, digamos, genética. Por supuesto, esto no le gusta a muchísimos, porque toman de la base como si fuera que los genes lo explican todo. Y no es así. Lo que Konrad Lorenz o la etología dice es que existen esas conductas bases, pero existe algo que también tenemos los seres humanos y que nos diferencia del resto de las especies, y es que es el logos. El logos es mucho más desarrollado, que nos permite tomar decisiones y controlar esos instintos.
Jonathan Haidt, que escribió un libro muy interesante que se llama Hipótesis de la Felicidad, hace una metáfora fantástica, el jinete del elefante, en donde el jinete viene a representar al logos, es decir, a la razón. Y el elefante, 4.000 kilos de músculo, de peso, viene a representar a los instintos y a las pasiones. Cuando el jinete es bueno, el logos es bueno, y controla esas pasiones, es lo que tenemos como resultado un equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando o cuando se cruzan los intereses del jinete y del elefante? Cito, le ve a un ratón, por decirlo así, y el elefante decide tomar otra dirección. Y la razón, el jinete se da cuenta de que no es una amenaza. Entonces, aún así, el instinto es capaz de arrastrar a la razón. Es exactamente lo que ocurre. O sea, nuestro logos de repente identifica muchas veces que no es una amenaza una determinada situación, pero nuestros instintos nos impulsa a llevar por delante todo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo esta discusión sobre la tabula rasa queda enterrada, pero otra vez los neomarxistas especialmente reviven esa o intentan revivir esa metodología de tratar de esa metodología para entender la conducta humana, el comportamiento, y te tratan de convencer de que los roles sexuales, por ejemplo, se explica desde la cultura o desde el aprendizaje. Y eso está refutado, enterrado, pero por la biología e incluso a nivel de neurociencia. Hoy tenemos totalmente desterrada la idea de la tabula rasa y el innatismo. Ambos están desterrados porque en realidad es una fusión de ambas cosas y en donde el logos finalmente puede o no tener control sobre esos instintos. Subyace detrás de la idea de que absolutamente cualquier aspecto del ser humano puede deconstruirse. En el fondo subyace, por supuesto, la intención deliberada de hacerlo desde una vanguardia, desde una élite política de reyes filósofos, ¿no?, neoplatónicos, que es una vieja obsesión del marxismo. Yo te escuchaba y recuerdo el origen de la familia, la propiedad y el Estado de Engels. O sea, tratar de explicar desde una clave, por supuesto, dogmática, en ese caso con una fuente, básicamente, tratar de explicar todo el comportamiento humano para azuzar el entusiasmo del hombre nuevo. Una figura que obsesiona a los marxistas y que yo creo que en gran medida también a los transhumanistas que no son marxistas, ¿no? Desde Julian Huxley en adelante hasta los tecnócratas del Foro de Davos hoy, de los que siempre hablamos, Bill Gates, Elon Musk, querer transformar completamente al hombre en algo que el hombre no es y querer transformarlo desde la humanidad misma, o sea, un hombre transformando a otro o a millones. ¿Qué nos puedes decir de esta vieja noción de el hombre nuevo? Sí. Bueno, interesantísimo, es interesantísima esa visión de buscar siempre el hombre nuevo, porque eso, como te dije, es tan antiguo. Si uno revisa incluso textos sumerios, que son los más antiguos que tenemos, por lo menos, siempre va a encontrar el tema del gran diluvio, de borrar todo lo que existe para reconstruir un nuevo mundo. Bueno, una serie de cosas y también algo muy interesante que tenemos como una especie de sello los seres humanos y que queremos jugar a ser dioses. Esa idea tan antigua de que el hombre es Dios en la tierra para poder transformar la vida de los demás es muy antigua. Es sencillamente más de lo mismo, pero con más sofisticación. Hoy tenemos tecnologías que antes ni soñábamos. Es más, antes simplemente lo queríamos resolver a través del pensamiento mágico. Por eso de repente está la gran discusión si es que el hombre es el que inventa a Dios o Dios al hombre. Entonces buscamos de cierta forma querer ocupar ese rol de los dioses. Entonces es ahí donde entra esta idea de la reconstrucción y la deconstrucción, ¿verdad? La deconstrucción a través de una ingeniería social que son principalmente 3 o 4 grandes, digamos, cosmovisiones. La sociedad, de construir la sociedad, la ingeniería social en la lingüística a través de
Y incluso hay un proyecto de una lengua que se llama Esperanto, creo que, y otras tantas, ¿verdad? Que son intentos de una ingeniería social a gran escala, ¿verdad? La ingeniería social en la economía, que es finalmente comportamiento otra vez. Hoy sabemos que la economía hubo un error desde el comienzo, porque los griegos creían que economía era administración, por eso se llama oikonomos, administrador del hogar, ¿verdad? Porque creían que se trataba de cosas, creían que era una cuestión material y que tenía que repartirse o distribuirse. Hoy sabemos que la economía pasa más por comportamientos, por ideas, comportamientos, de ahí el nombre que von Mises le quiere rebautizar a la economía como praxeología, ¿verdad? Porque habla de que todo pasa por el comportamiento. Entonces, todo lo que tenga que ver con el comportamiento propiamente, cuando se trata de seres humanos, es literalmente imposible una ingeniería social porque aparte de que no tenemos la capacidad de absorber tanta experiencia y tanto conocimiento, es imposible predecir la conducta humana. Ahí es donde Skinner, por ejemplo, un conductista, se equivoca al creer que todo puede ser resuelto y predecir la conducta humana con los estímulos, porque los conductistas justamente estaban muy enamorados en el siglo XX de la idea del aprendizaje, de resolver o de explicar la conducta humana o de reaprender ciertas cosas, porque de cierta forma eso confirma la tabula rasa, pero hoy sabemos que no es posible eso a nivel de neurociencia. Sabemos que los estímulos, si bien pueden ayudar a ciertos comportamientos, eso no ocurre con todos los seres humanos. En alusión al Joker, mejor dicho, decían, hay personas que solamente quieren ver el mundo arder, no sabes qué tiene en la cabeza. Entonces, es muy difícil decir que patrones de comportamientos pueden resolver o predecir la conducta de la humanidad en forma general, ¿verdad? Yo te escuchaba una nota de color para la gente, el primer hablante nativo del Esperanto, que es esta lengua de laboratorio, que se plantea suprimir lo que, bueno, figurativamente o metafóricamente podríamos llamar la Torre de Babel, ¿no? Y establecer una sola lengua que por supuesto sería el vehículo para poder controlar más eficientemente lo que todos dicen y piensan. El primer hablante nativo de Esperanto fue George Schwartz, mejor conocido como George Soros. Es un dato interesante, lo pueden buscar. Su padre era un gran entusiasta de esto. Y luego pensaba, cuando vos hablás de esto de barajar y dar de vuelta, ¿no? El gran reinicio o el gran salto adelante de Mao Zedong. Es como una pulsión constante. ¿Sabés qué más me vino a la mente? La Revolución Francesa. Querer barrer el calendario y empezar año cero, cambiarle los nombres a los meses, cambiar la duración de los días. O sea, es una obsesión por la narrativa, ¿no? Como si realmente cambiar la narrativa pudiera transformar en esencia al hombre o a la sociedad. Y ante el fracaso, la salida, ante el fracaso de la planificación, ante el fracaso de la ingeniería social, la salida tiende a ser el genocidio. Ahí el último ensayo de Lenin, que se titula, su último discurso en realidad, pero está en escrito, enfermo ya, siendo el líder de la Unión Soviética, bueno, y si tienen que morir millones, mejor. Se titula Mejor pocos, pero mejores. La idea de, bueno, y si tenemos que aniquilar a todos los hombres viejos, lo haremos. O sea, porque la obsesión es que la realidad encaje con su doxa, que la realidad se acomode al dogma, en lugar de que tu pensamiento se amolde a la realidad. Tal cual, tal cual. De hecho, Nicolás, si observamos el transcurso de la historia, cómo fuimos tratando a la sociedad o a la humanidad toda, al principio con los dogmas, es decir, los reyes filósofos, el despotismo ilustrado, la élite pensante, que siempre tenía que ser un grupo nada más la que manejara todo. Bueno, ese es el sistema dogmático. Para contrarrestar el sistema dogmático, justamente los iluministas hacen un gran trabajo, por decirlo así, pero ¿qué pasa? Caen otra vez muchos iluministas
en la tentación de la ingeniería social. Es decir, a través del racionalismo podemos tener una mejor sociedad y diseñar una sociedad. Es decir, al dogmatismo le sigue el racionalismo, que precisamente como hija directa le tenemos a la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces, esas ingenierías sociales que vienen a través de este racionalismo que supuestamente era superior al dogmatismo, resultó ser más de lo mismo, porque de hecho, que si recordás, el incorruptible Maximilien Robespierre, le tenía a la diosa razón, venerándola a la diosa razón, o sea, una religión más. Cuando ya creíamos que estábamos igual, mejor que el racionalismo a través de la ciencia, justamente después de la bella época cuando vimos en Francia que la ciencia todo lo podía, la ciencia era el Dios, la ciencia venía a suplir a toda la imperfección. Es ahí donde nace un nuevo grupo de sociópatas realmente, que creían que a través de la ciencia podíamos llegar a una planificación más avanzada. Y el positivismo da nacimiento justamente a todo a esa nueva camada de dioses que pretenden ser dioses, y que otra vez después, o sea, vimos lo que pasó con México y el porfiriato y una serie de intentos a través de la ciencia de una, como decía Augusto Conte, ¿verdad? Una sociedad mejor y más iluminada a través de la ciencia. Vemos que ese positivismo otra vez es el padre del transhumanismo, ¿verdad? O sea, utilizar la ciencia hoy más sofisticada para crear un nuevo hombre, para crear un hombre que ya no necesita de las cuestiones primitivas, e incluso si es posible nacer ya con internet incorporado, y una serie de cosas que buscan un atajo hacia una perfección. Es decir, nuestro sueño de siempre de ser dioses. O sea, toda esta visión es tan repetitiva, esta situación, mejor dicho, es tan repetitiva que hasta podemos predecir cómo va a terminar todo, en genocidio. Es que no hay otra posibilidad. O sea, es lo que decimos. Cuando finalmente la realidad se impone al planificador, el planificador termina desatando, qué ironía, ¿no? El planificador que se cree el gran racionalista termina desatando ese espíritu de Nerón. Ahora entonces lo voy a quemar todo. O sea, si este mundo no me merece, es esa idea en el fondo, ¿no? Así mismo. Así mismo. Vos sabés que esto que estás comentando, que es sumamente interesante, me recuerda mucho, y ahí lo estoy buscando, a un texto donde Bakunin destruye al marxismo, que es estatismo y anarquía, pero concretamente el punto que me interesa es cuando habla del gobierno de científicos, cuando dice lo peor que se le puede hacer a la ciencia es entregarle las riendas, o sea, el poder, las riendas de la vida de los demás. O sea, es convertir a la ciencia en un método de despotismo que va a ser el más cruel de todos, sin lugar a dudas, con la arrogancia de los que se autoperciben como sabios. Choca frente a esta visión lo que históricamente hemos defendido los liberales, que es el orden espontáneo, la cifra, la idea de que en realidad lo que hay que hacer es permitirle a esa inmensa pluralidad de hombres actuar cada uno como mejor le parezca, incluyendo errar, y que de esa, digamos, de esa suma de acciones, de esa suma de investigaciones y de procesos de aprendizaje permanente, llega la evolución social. Solo puede llegar así, o sea, solo puede llegar a ese gran contraste y competencia permanente de búsquedas de soluciones a los problemas. ¿Qué te parece, Hugo? Mira, es muy interesante esa acotación, Nicolás, porque existe, a mi modo de ver, y justamente a través de la etología yo confirmé esto, de que el padre o la causa de todo de este embrollo del socialismo, de buscar la perfección, que buscamos primero la respuesta en los dioses, después buscamos la respuesta en las élites o en los pensantes, como dirían otros, y después ahora buscar esas respuestas en la ciencia, tiene un factor en común.
que es la seguridad. Esa inseguridad que es instintiva, nosotros buscamos la seguridad por una cuestión instintiva, es decir, lo que es seguro nos atrae, lo que es inseguro nos hace correr. Por eso es que la libertad es muy rechazada, porque la libertad no te garantiza absolutamente nada. O sea, la libertad sencillamente es, bueno, laburás, ves un mejor futuro, tratás de hacerlo mejor y sobrevivís, que finalmente también es instintivo, ¿verdad? Pero hay un choque entre instintos, y el instinto más fuerte es el instinto de supervivencia. Y el instinto de supervivencia a la vez te lleva a la seguridad. Vamos a preferir siempre la seguridad. Y por ahí creo que fue Washington el que decía que siempre que entregamos la libertad a cambio de la seguridad, perdemos ambas. Es tal cual, porque esa búsqueda de la seguridad es la que nos llevó a recurrir a chamanes, a sacerdotes, reyes filósofos, a racionalistas, a ciencia, a tecnología, porque en el fondo nos inquieta la inseguridad, nos inquieta el devenir, que tenemos que morir, que tenemos una fecha de caducidad y una serie de cosas que hacen que la gente busque esa seguridad. Imagínate que la muerte es tratada como una enfermedad por los neocientíficos, ¿verdad? Y hablan de curar la muerte. Hay una obsesión por la inmortalidad, que de hecho, o sea, vos fijate, ¿no? Que esta idea de vencer la muerte es básicamente una idea de anular todas las virtudes posibles de la vida, porque las acciones de las personas se basan precisamente en la preferencia temporal, en saber que nuestro paso por este mundo es finito, y es lo mismo, exactamente lo mismo que sostienen en el plano económico. Tanto Marx como el hermano diabólico de Aldous Huxley, el fundador del transhumanismo, los dos comparten la idea, y toda la gente de Davos hoy, etcétera, de que hay que caminar hacia un mundo donde se elimine la escasez a través de la producción de las máquinas. O sea, y al eliminar la escasez desaparecerán mágicamente todos los problemas. Claro, ¿quién no desearía que se elimine la escasez y por lo tanto desaparezcan todos los conflictos, todas las penurias? El punto es que es meridianamente imposible. Y cualquier intento de allanar camino hacia ese objetivo improbable, no, imposible, va a ser un camino destructivo de lo poco que tenemos. Totalmente. Justamente voy otra vez al atavismo de la etología, ¿verdad? Que esta revolución que nos causa la superpoblación, o sea, este miedo a la superpoblación es bastante interesante. Vos ves en muchos animales que cuando hay una gran superpoblación, incluso hay que se suicidan animales, literalmente. Hay especies donde se suicidan, o hay especies como los chimpancés que utilizan la guerra, que es la única especie que puede hacer ataques sincronizados, que es justamente la guerra entre las especies. O sea que el punto es de que instintivamente nos preocupa la superpoblación, porque instintivamente creemos que lo que vamos a consumir va a escasear, porque de ahí es que sacamos deducciones de la antigüedad de que la economía pasa por la cosa, por el bien tangible que tiene que ser repartido. Por eso es que insiste tanto, miles de años insistimos en que la cuestión pasa por la distribución. No nos damos cuenta de que efectivamente la cuestión pasa por ideas, por producir, por innovaciones. Tanto es así que hay un experimento muy interesante que viene a ser una especie de sesgo cognitivo, y que solamente buscaban confirmar lo que ya creían con el maltusianismo y toda esta corriente de tratar de eliminar la superpoblación, porque llegaron a la conclusión de que el capitalismo, y yo creo que sí, en eso comparto, en ese análisis, que el capitalismo hizo que podamos vencer a todos nuestros enemigos naturales. Se inventó la vacuna, el jabón, una serie de cosas que hizo que efectivamente estemos mejor y la reproducción se disparara. Tanto es así que cuando Malthus vivía, la población llegaba a 1.000 millones y le desesperó a todo el mundo. Imagínate si hoy vivía Malthus, ¿verdad? Que estamos rondando los 8.000 millones y no es más.
Entonces se hizo un experimento etológico justamente porque la etología era la que estaba de moda, le dan un premio Nobel a Konrad Lorenz, la etología parecía que iba a contestar todas las preguntas del comportamiento. Entonces llevan el famoso experimento Universo 25, en donde alimentan a ratas y simulan todos los beneficios que trajo el capitalismo a la humanidad. Es decir, le dan a las ratas todas las condiciones por ejemplo, sin depredadores, con vacunas, bien alimentadas, etcétera. Aumenta la población y termina en un desastre. O sea, se comen entre sí, conductas anómalas, una serie de cosas que se observan. 25 veces que hicieron esa prueba salen con el mismo resultado. De ahí es que muchos positivistas concluyen que científicamente el ser humano va a llegar a su destrucción porque con la superpoblación vamos a hacer actos de canibalismo, vamos a destruirnos unos a otros, etc. Lo que no dicen estos pseudoetólogos es que la regla principal de la etología es que la observación tiene que hacerse en el medio natural. No hay posibilidad de llevar un comportamiento en un laboratorio porque se altera ese comportamiento. Esto también confirma lo que ya decían los liberales, de que la sociedad no puede ser tratada como un gran laboratorio, porque existen, en la teoría del caos, ¿verdad?, mínimos cambios que pueden influir en un resultado. Llámese la conducta misma del ser humano, que es impredecible, el clima, la escasez, son demasiadas variables que pueden influir en el cambio de una conducta y más todavía cuando hablamos de conductas colectivas, ¿verdad? Entonces, la cuestión del sesgo cognitivo en este tema del positivismo es muy frecuente. Utilizan experimentos tipo la frenología y otros en donde sencillamente buscan una confirmación de lo que ellos ya tenían resuelto. Es como una especie de Besenja en la Unión Soviética, que ya tenían todo resuelto, pero llevaban una votación completamente, pero era toda una farsa. Partamos de la base que las ratas están encerradas. O sea, per se el experimento no lo puedes hacer con las ratas libres, porque le ofrezcas lo que le ofrezcas a las ratas, se van a ir de todas formas. Entonces, es como si encerraras a los hombres en una jaula de oro. Y por más que sea una jaula de oro y le des todas las comodidades, no estás dejando de cercenar su naturaleza fundacional, que es la libertad de acción. Que por supuesto puede llevar a algunos a nacer ricos y morir pobres, y a otros a nacer pobres y morir ricos. Que es allí la condición humana, ¿no? Pero ese experimento, encerrar a todos, es como, bueno, claramente es como que estás perdiendo el contexto de lo que estás haciendo para incidir en el resultado. Te quiero leer, Hugo, una frase, la encontré finalmente, que es esta. Bakunin, criticando la idea de vanguardia, puede aplicar perfectamente a la tecnocracia, ¿no? La idea de vanguardia marxista. Y esos 20 o 30 sabios deberán administrar todo un mundo. ¿Se puede imaginar uno un despotismo más absurdo y más abyecto? Es ante todo más que probable que esos 30 sabios se desgarrarán mutuamente y que si se unen será a expensas de la humanidad entera. Por su esencia misma, todo sabio está inclinado hacia toda suerte de perversidad intelectual y moral, y su principal vicio es la exageración de sus conocimientos, de su propio intelecto y el desprecio de todos los que no saben. Dadle la administración en sus manos y se convertirá en el tirano más insoportable, porque el orgullo del sabio es repugnante, ultrajante y es más opresivo que cualquier otro. Ser esclavos de pedantes, qué destino para la humanidad. Dadles plena libertad y comenzarán a hacer sobre la humanidad las mismas experiencias que hacen actualmente en provecho de la ciencia sobre los conejos y los perros. Respetemos a los sabios según sus méritos, pero por la salvación de su inteligencia y de su moralidad, no les demos ningún privilegio social y no les reconozcamos ningún otro derecho que el derecho que todos poseen, el de la libertad de profesar sus convicciones, sus pensamientos y sus conocimientos.
No hay que darles ni a ellos ni a nadie el poder absoluto, porque el que esté investido de un poder se volverá inevitablemente, por la ley natural inmutable, un opresor y un explotador de la sociedad. Suscribo completamente. Porque la ingeniería, ¿qué es lo que hace? Trabaja sobre masas inertes. La ingeniería lo que hace es transformar eso. Si uno hace un cálculo hoy, mide una pared, esos cálculos y viene al día siguiente y encuentra intacto. La ingeniería no es posible hacer en la sociedad porque todos los cálculos, todo lo que uno pueda dar, incluso repartir dinero, por más de que nos repartan en partes iguales, una distribución material, eso no va a poder mantenerse constante en el tiempo. Hay una imposibilidad clara en cuanto a esa igualdad material. Aún así, con todas las evidencias, que no solamente evidencia de este tiempo, sino que de miles de años, aún no sirve para sacar ese miedo a esa especie de obsesión por la seguridad que tienen muchos, porque sencillamente es una obsesión por la seguridad lo que tienen, de que todo tiene que estar previsto, todo tiene que estar medido, todo tiene que estar calculado, todo tiene que estar en tiempo y forma, y la libertad no es esa, o sea, aun cuando logremos esa sistematización al estilo robótico, eh, el ser humano perecería por eso. Tanto es así que nuestro instinto mismo está siempre el buscar esa imprevisibilidad, aunque muchos no lo crean. Por ejemplo, cuando los jubilados, ¿por qué hay un alto índice de suicidio incluso con los jubilados? Porque trabajó tanto tiempo en una forma, digamos, impredecible, donde tenía que comer, donde tenía que trabajar, tenía que estar de cierta forma buscando cómo sobrevivir y ya tiene asegurada la vida en la jubilación y ya no sabe qué hacer. Al no saber qué hacer, esa, esa situación lo agobia y lo lleva a la muerte. Si es que no se suicida, se enferma. Entonces, cuando tenemos todo seguro, cuando ya tenemos asegurada la vida, pareciera ser que nos apagamos e incluso podemos ser inducidos a tomar determinaciones que van en contra de nuestra propia vida, ¿verdad? Porque la libertad es tan influyente, es tan vinculante en la vida del ser humano, que es mucho más de lo que la gente cree. La gente cree que libertad es andar sin correas, es hacer lo que uno quiere, es moverse por donde quiere, y no es eso nomás la libertad. O sea que es una cosa muy compleja que incluye equivocarse, que incluye incluso probar las cosas que uno jamás haría usando la razón y después de que lo prueba se da cuenta de que será lo mejor del mundo. Es decir, son tantas cosas que implica ser libre que es imposible reducirla a una explicación en pizarra o doctrinaria, ¿verdad? Tiene que ver con la vida misma y por eso es que es tan apasionante la visión que le da el liberalismo, porque la visión que le da el liberalismo es que rechaza todo tipo de dogmas, incluso hasta el más connotado pensador liberal puede estar equivocado, puede estar muy errado en muchas cosas y asume de que la sociedad, de hecho, no puede ser dirigida por nadie. Eh, el liberal, digamos, más extremo es el anarquista, ¿verdad? Digamos, la perfección del liberalismo es el anarquismo. Y el anarquismo rechaza todo tipo de autoridad. Entonces, en tratar de entender estas conductas, yo creo que nos va a llevar a salvar a la humanidad misma. Rechazando esto, simplemente vamos a tener más de lo mismo, genocidios, muertes, escasez, guerras, porque venimos violando estos principios. Eh, Dejar vivir, dejar hacer, debería ser nuestro norte, pero hay fuerzas que también yo creo que son instintivas que no nos va a permitir eso. Y quizás sea bueno eso, ¿verdad? Quizás sea bueno que nuestra historia sea un péndulo, que si es que también muchas veces decimos en broma, si vivíamos en Suiza no íbamos a estar perdiendo de todas estas cosas, ¿verdad? O sea, todas las payasadas que hacemos aquí, ¿verdad? Eh, que quizás sea, que quizás sea parte de nuestra vida misma, ¿verdad? Vivir de esta manera. Como decía Jefferson,
el precio de la libertad, que es una eterna vigilancia, ¿verdad? Estar siempre así atentos para que no nos roben la libertad. Tal vez sea el trágico devenir de nuestra especie, o no tan trágico tampoco, como decís vos, esa eterna pugna entre la obsesión por la seguridad, la igualdad, que no puede ser otra cosa que la imposición, delegar la responsabilidad de tus actos en otro, ¿no? Es la gran tentación de los pusilánimes, de los pobres de espíritu. Que otro tome las decisiones, entonces vos podés echarle la culpa a otro de tus fracasos. Creo que eso es lo más tentador del intervencionismo, contra los que queremos libertad y hacernos cargo de nuestras vidas, que es lo que vos decís. La libertad, la frase del lobo estepario, ¿no? La libertad no es refugio, es intemperie. Entonces, realmente tenemos algo que es menos atractivo a priori para ofrecer, pero que en el fondo es mucho más noble. Y a la vista está que siempre que vos querés cercenar la libertad, lo que terminás logrando es la peor escasez, la peor tiranía, la más absoluta inseguridad, donde todos están a merced de los caprichos del tirano. Pero bueno, es como vos lo decís, ¿no? Se va reinventando en Argentina decimos ese caramelo de madera del mundo intervenido, del mundo dirigido, con muchos sentimentalismos también. El otro día hablábamos de Spencer, yo me acuerdo del capítulo La esclavitud futura de Spencer, donde dice que la nueva esclavitud vendrá precisamente de quienes hablan, de que se están sensibilizando de los que no tienen, de que pobres los pobres, de que el gobierno tiene que resolver todos los problemas sociales, y en esa intervención que quieren hacer, que es básicamente una intervención para quitarle a los justos y darle a los pródigos, para quitarle a los inteligentes y darle a los tontos, para quitarle a los que producen y darle a los que no producen, lo único que vas a lograr es un espíritu guerra civilista y una compensación de lo peor. O sea, eso es lo que genera el asistencialismo. Y tuvo toda la razón. Del mismo modo que tuvo la razón Bastiat cuando hace la crítica formidable a Malthus y dice, este hombre está pensando obsesivamente en propiciar la guerra, la peste, que era todo lo que quería Malthus, ¿no? La guerra, la peste, lo que estamos viendo ahora, para diezmar a la población, y no se da cuenta de que hay un fenómeno mucho más heroico, que es de un heroísmo anónimo, de un heroísmo atemporal, distribuido entre millones de vidas, que es la innovación. O sea, que es que hay en este mismo momento, mientras Malthus escribe sus pronósticos fatalistas, hay millones de personas que, persiguiendo su propio interés, están trabajando en que la Tierra produzca más. Así es. Y así fue. O sea, y tuvo razón a quien acusaban de simplista, ¿no? Siempre te acusan, cuando vos decís dejar hacer, bueno, entonces el mundo se va a ir al demonio. No, cuando dejás hacer, podés pasar de 1.000 millones de personas a 8.000 millones. Pero cuando querés centralizar en una sola persona o en los 30 sabios que decía Bakunin, agárrate, porque no van a quedar, de 10 va a quedar uno, van a quedar 2, los que sobrevivan. Totalmente. Ahora, cuando nosotros hacemos una visión, digamos, a través de la historia, y vemos que siempre se repite, y decimos, bueno, ¿por qué no aprendemos? Digamos, buscamos explicaciones, ¿verdad? Hay cuestiones que nos llevan a este comportamiento, aun cuando exista evidencia, existan razones fundadas para no tomar ciertas determinaciones y por qué lo hacemos. Pareciera ser que esa obsesión por el gregarismo es lo que nos lleva a esas decisiones, ¿verdad? O sea, tenemos el gregarismo tan metido que creemos que la conducta adecuada, instintivamente hablando, estoy diciendo, ni siquiera lo razonamos, es la del modelo del macho alfa y guiando un clan o un grupo o una jauría, ¿verdad? Entonces, es tan repetitivo todo que si uno puede cambiar, o sea, puede cambiar la ideología, pasamos del comunismo al nazismo o a través de la historia del absolutismo, todo lo que tenga que ver con un líder totalitario, un alfa y el resto, la población, es un patrón tan repetitivo que ahora mismo creemos que ya hemos superado todas esas cuestiones que muchos se llenan la boca diciendo
que es nefasto el absolutismo, que nefasto el comunismo, que nefasto el nazismo, y sin embargo están hablando de transhumanismo manejado a través de una élite intelectual, ¿verdad? O una élite científica, ¿verdad? Donde pues todo bien con que nos ofrecen la previsibilidad, que no va a haber más accidentes porque ya todas las rutas están trazadas con inteligencia artificial, ya no vas a necesitar tocar un volante para manejar, te puedes transportar con drones, ya una seguridad, cada vez una mayor seguridad. Esa obsesión por la seguridad, y finalmente es lo mismo, ¿verdad? Cambiando los escenarios, cambiando la figura y los personajes, en el fondo te queda exactamente lo mismo. Estamos repitiendo patrones de comportamiento que nos persiguió por toda la historia, y es porque en el fondo amamos el gregarismo y buscamos un macho alfa o una hembra alfa. Eso es un comportamiento atávico. Así O es. sea, es como un, no es un gen, o no lo sé, pero es como un gen recesivo. Es como querer llevarnos para atrás, como querer llevarnos a la precivilización. O sea, volvamos a la tribu, volvamos a la ley del más fuerte, que al final es el Estado es la ley del más fuerte. Esa es la realidad. No es la anarquía la ley del más fuerte. La ley del más fuerte es el Estado. El que toma el control de la violencia concentrada es el que manda. Y es el que puede matar miles de millones de judíos, o miles de millones de burgueses, o millones de lo que sea, ¿no? Millones de herejes, pero solo lo puede hacer a través del mazo que los necios veneran. Aprovecho para agradecerte las veces que me llevaste a tus programas, porque vos sos un presentador de televisión muy conocido en Paraguay, que de hecho ha tratado de instalar eso, ¿no? El intercambio de ideas y que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Bueno, los invito a seguir a Hugo. Ha sido un placer esta conversación. No será la última, o espero que no sea la última. Te tendremos aquí de nuevo, Hugo. Y bueno, los invito a compartir en todas sus redes este programa, a seguir a Hugo, tanto en Isos TV como en su canal personal, que estarán etiquetados en la descripción de este video. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.